Hola, este vídeo no va a tener edición, no va a tener nada porque básicamente os voy a explicar a cómo hacer presentaciones para vuestros clientes en caso de que seáis content managers. ¿Qué quiere decir esto? Pues que os dedicáis a las redes sociales y ayudáis a otras personas con sus redes sociales, tanto la edición como los guiones, publicación y todo esto. Os voy a poner un ejemplo real de un cliente mío en el que pues le hice una propuesta y hice un viaje a Barcelona para hacerle esta propuesta porque ya estábamos prácticamente pues trabajando juntos como equipo y tal, y le enseñé básicamente qué es lo que le podía ofrecer y cómo podíamos mejorar su perfil en redes sociales. El perfil es Omar Shauki, seguramente le conozcáis, ha salido en algunos podcasts, es bastante popular en redes sociales y estuve un tiempecillo trabajando con él, no un tiempo muy largo, pero bueno, porque estaba en otros proyectos. Así que os voy a enseñar directamente qué es lo que yo le hice o cuál fue la propuesta que le hice para sus redes sociales. Esto es una presentación de Canva, básicamente, que es bastante estética. Yo me enfoco sobre todo en, aparte de aportar valor con lo que le estoy diciendo, que sea bastante estético y bastante bonito, porque al final si me dedico a las redes sociales, un apartado súper potente en redes sociales y que hay que tener en cuenta es el tema de que sea bonito y estético. Por lo tanto, siempre lo intento hacer así. Es algo que esta plantilla os la voy a dejar en la descripción seguramente para que la podáis usar vosotros para vuestros clientes, quitando algunas cosillas. Pero si queréis que os enseñe otras cosas sobre Content Manager y cómo es que yo pues llevo mis clientes, cuáles son las plantillas de Notion que uso, por ejemplo, cómo lo hago para presentar esto en llamada y este tipo de cosas, pues pedídmelo y listo. Y hablando de presentar en llamada, estas presentaciones son, yo la mayoría de veces las uso para hacerlo en llamada. Ahora os lo voy a enseñar y explicar un poco por encima, pero esto lo suyo sería profundizarlo en llamada mientras el cliente o la otra persona os haga preguntas o tenga dudas y demás. Así que vamos directamente al lío y lo que estáis viendo es la primera diapositiva de lo que sería la presentación, donde sale su nombre y su foto, sin más. Esto no es nada interesante y bueno, es sin más, de nuevo, estético. Donde iríamos con el contenido es en la primera diapositiva donde le hablo de la estrategia. Yo aquí siempre explico que en cualquier estrategia de contenido para redes sociales, lo más importante, o el 80% del rendimiento de cualquier estrategia va a depender del contenido. Por lo tanto, nos vamos a enfocar principalmente en el contenido y en cómo mejoramos el contenido o cómo pasamos del punto en el que estás a hacer un contenido muchísimo mejor para rendir al máximo en redes sociales. Por lo tanto, este es el pilar fundamental, por eso lo pongo sobre un pilar, a la hora de crear contenido en redes sociales y a la hora de yo como content manager crear una estrategia para mejorar sus perfiles y sus ventas y demás. El siguiente apartado pues sería el 20% restante de la estrategia, que sería pues las cosas que a lo mejor pues no tienen tanta importancia, como pueden ser la consistencia a la hora de subir vídeos, que hay que subir vídeos pues cada X días, la hora de subida, los copies y los hashtags, cosas que son pues una tontería sinceramente, pero que también hay que tener en cuenta para mejorar los perfiles en redes sociales. Le meto, como ves, a pues, cosas muy estéticas, muy bonitas de ver y que se entiendan con un simple vistazo. Y luego una breve explicación con texto para profundizar un poco más en el tema o en lo que estoy hablando. Después sería profundizando en cada uno de los puntos de los que he mencionado en la estrategia de contenido del 20% restante, en la que se habla pues, de la hora de subida, de la consistencia y demás. Consistencia con el contenido, pues cada cuánto subiríamos contenido y en qué plataforma subiríamos contenido. En el caso de Omar, queríamos subir vídeos cada 2 días, un día sí y otro día no, y en todas las plataformas, Instagram, YouTube y TikTok. Luego, hashtags y copies, pues aquí de nuevo le hice como una diapositiva personalizada con su perfil y los diferentes hashtags que podíamos usar y relacionados con sus temáticas, que más adelante veréis cuáles son esas temáticas, y una breve explicación de por qué tanto los copies como los hashtags son importantes a la hora de subir contenido a las redes sociales, pero que no son el pilar fundamental, ni mucho menos. Después, los temas que íbamos a tratar. Omar es un perfil bastante interesante y que trata temas muy variados, pero que todo gira en torno a lo mismo. Y es a su persona y a cómo relaciona él todo eso con su religión. Por lo tanto, de lo que queríamos hablar era de la familia, de la religión sobre todo, de controversias, educación, amor, finanzas, noticias, problemas y éxito. Esto llevándolo a cómo él transmite ese mensaje, ¿no? Para que paro esto un segundillo, para que el contenido pues, sea lo más personal y adaptado a él posible. Y aquí algunos ejemplos de cómo llevaríamos ese contenido. Por ejemplo, para temas polémicos le puse un ejemplo de dólar dorado,
en el que hablaba o reaccionaba a un vídeo de un político y luego él daba su opinión. Pues esto era un vídeo que perfectamente podía encajar con el contenido de Omar y que podíamos replicar haciéndolo para Omar. Y aquí una breve explicación de lo que acabo de decir. Luego lo siguiente, pues un formato que está funcionando muchísimo ahora, que es el tema del formato podcast. Todas esas ideas, todas esas temáticas que le he propuesto, se pueden hacer de diferentes formas. Hablando a cámara, como yo estoy haciendo ahora, en formato entrevista o lo que sea, o formato podcast. Esto me parecía súper interesante y de hecho es lo que estuvimos haciendo. El formato podcast a día de hoy funciona súper bien porque estamos súper acostumbrados a que levantemos una piedra y salga un podcast y está plagada de las redes sociales de clips de podcast. Por lo tanto, cuando vemos un clip de esto, pues a lo mejor nos despierta cierto interés y nos quedamos viéndolo, sobre todo porque la persona que está en el vídeo nos está dirigiendo directamente a nosotros, parece que está hablando con otra persona, con el invitado o con el host del podcast, y nos hace como si fuésemos partícipes de una conversación que se está teniendo entre tres personas, entre la persona que está grabando el vídeo, la persona a la que se está dirigiendo y nosotros. Por lo tanto, este contenido funciona genial simplemente por eso. Es algo que le planteamos a Omar y trabajando pues los diferentes temas que he hablado anteriormente, funciona genial, de puta madre, vídeos con millones de visitas, literalmente. Después, la audiencia, identificar la audiencia a la que se dirige Omar, sobre todo. Esto es súper importante porque hay que saber si se dirige a personas mayores, a personas jóvenes, a mujeres, a hombres, a personas religiosas, personas no religiosas, y saber identificarlos para orientar el contenido hacia eso. Me llamaba muchísimo la atención que en la mayoría de vídeos Omar llamaba a su público muchachos, por lo tanto yo denominé a su audiencia como muchachos y luego la fui desglosando en una investigación más en profundidad que le hice para establecer esa audiencia y el contenido enfocarlo hacia ello. Después, la estructura de los vídeos y cómo utilizábamos el storytelling para que sus vídeos pues, tuviesen muchísimo más potencial y funcionasen muchísimo mejor. Porque al final, por mucho que hagas lo del formato podcast, que pongan los hashtags y no sé qué, si el contenido es malo, como digo, el 80% de la estrategia era el contenido, los vídeos los vídeos no van a funcionar. Por lo tanto, queríamos utilizar el storytelling para que los vídeos fuesen literalmente la hostia. Lo primero que hacíamos era meter un gancho potente, un gancho que llamase muchísimo la atención, que en el caso del formato podcast, lo que hacíamos era que alguien le lanzaba una pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas de Nayib Bukele? Que es un vídeo que funcionó bastante bien, de hecho. Pues ese sería el gancho y luego ya Omar empieza con el desarrollo. Pues mira, opino esto, lo otro, tal, tal. Esto genera controversia sobre todo porque era un tema polémico y con el storytelling, con lo que Omar dice, que en este caso sería la opinión de Omar, el storytelling y cómo lo desarrolla esa idea, atrapamos a la audiencia para que se queden hasta el final y lleguen a lo que sería el CTA o la llamada a la acción. Que Omar pues no se sentía cómodo haciendo una llamada a la acción porque era algo que se le hacía raro y que a todos se nos hace raro al principio cuando empezamos a crear contenido. Decir al final de los vídeos, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like y no sé qué. Parece una tontería, pero cuando se lo pides a la gente realmente lo hacen. Por lo tanto, algo que tenía en mente introducir para Omar y que iba a cambiar los resultados de sus vídeos por completo, era meter un CTA. Y así fue, aunque le costó varios vídeos hasta poder introducirlo. Luego, las portadas, bueno, esto es un extra que le añadimos nosotros como Content Manager, como agencia de Content Manager, a los clientes, y es cambiarle las portadas y hacérselas con inteligencia artificial. Aquí tenéis dos ejemplos de otro de mis clientes, que es básicamente su cara, pero no son fotos reales porque están hechas con inteligencia artificial. Y nosotros le metemos el extra de meterle el texto y la firma del cliente, en este caso, que bueno, pues no se ve, pero sí que está. Después, inspiración para la edición. Aquí lo que suelo hacer es poner ejemplos reales, pero estamos metiendo un editor nuevo que tenía muchísimo potencial y lograba alcanzar esta edición que estáis viendo aquí mismo. Por lo tanto, poner perfiles que son conocidos o son famosos en redes sociales como ejemplos de edición, pues puede ser bastante útil porque normalmente la gente cuando ve esos vídeos dice, vale, yo quiero una edición como esta. Y tú cuando se lo presentas en la propuesta le va a llamar muchísimo más la atención y le va a gustar lo que es la idea. Por lo tanto, esta es la edición que usamos para Omar, pero por lo tanto esta es la edición que usamos para Omar, aunque luego se simplificó muchísimo más. Penúltima diapositiva son las referencias, aquí solo pusimos 4, pero metimos muchísimas más después. Referencias que son pues personas que se asemejan muchísimo a lo que es el perfil de Omar y el público al que se va dirigido. Pues algunos ejemplos son Diego Dreyfus, Jordan Peterson, Iman Gadzhi de Titan, abarcando sobre todo los diferentes temas que Omar quería tratar. Diego Dreyfus, por ejemplo, toca temas como
la familia, la religión a veces, el amor y cosas así, los amigos también, de vez en cuando y muy de vez en cuando el dinero, pero eso ya sería para el perfil de Iman Gadzhi. Luego Jordan Peterson, un perfil en el inglés que está bastante bien, que trata temas sobre psicología y filosofía y demás, súper interesante, os los recomiendo de hecho. Y luego de Titan, pues es el del que tomamos la inspiración de lo del formato podcast, pero también habla de temas muy interesantes como puede ser el deporte. Y ya por último, algunos errores que cometía Omar y que queríamos arreglar porque pues, era contenido que estaba muy bien, o que lo que decía en el vídeo estaba muy bien, pero estaba mal ejecutado. Eran los encuadres, básicamente, cómo se grababa en los vídeos. Omar era muy de improvisar los vídeos, coger el móvil estando en el coche y, oye, pues mira, me grabo aquí el vídeo mismamente y a tomar por culo, pero bueno, eso había que cambiarlo y aunque a veces podía ir bien, normalmente no era así. Por lo tanto, lo que buscábamos era un formato podcast, hablando a cámara, hablando a cámara no, con un micrófono, hablando no directamente a cámara, como mirando así hacia el lado, como estoy haciendo yo ahora mismo, y luego mantener otros formatos, por ejemplo, este primero en el que está con un fondo de unos ladrillos de fondo, lo queríamos eliminar por completo. Pero luego si está aquí este que está bastante guapo, como una especie de peluquería, bueno, una especie no, una peluquería, se lo podemos mantener porque está bastante guay. Además está usando el 0,5 de la cámara, si no me equivoco, y queda bastante bien. Luego con naturaleza de fondo también lo podemos mantener. Esos fondos que sí que son más bonitos, los podemos mantener, pero uno en el coche en el que se oye el ruido del motor y de la calle, y solo se ve el asiento, no está ni bien encuadrado, el sol le está dando como de mal ángulo y se le ve mal, pues eso los tenemos que editar por completo. Y básicamente eso sería una presentación que yo le haría a un potencial cliente o a un cliente al que me gustaría pues, cambiarle las redes. Esto lo tenéis que hacer sobre todo a personas con las que estéis bastante seguros de que vais a trabajar. No se lo hagáis a todo el mundo, aunque podéis probar a hacérselo a todo el mundo, pero os va a llevar muchísimo trabajo y seguramente no os dé tantos resultados porque las horas que le dedicáis a hacer una presentación de estas, para que luego os diga que no, pues no os va a merecer la pena. Por lo tanto, intentar hacerlo con perfiles con los que ya habéis estado en llamada, con los que confíen en vosotros y demás. Y esto sería todo, básicamente. Se pueden meter algunas cosillas más, por ejemplo, bueno, os lo voy a enseñar, ¿qué cojones? Salgo de aquí. En otro de los perfiles, yo lo que hice fue, creo que es este, hacerle una propuesta de crecimiento. Básicamente yo le prometía pues un objetivo en 3 meses, que era de 10.000 seguidores, pasar de 0 a 10.000 seguidores en 3 meses. ¿Y cómo se lo haríamos básicamente? ¿Qué es lo que tendríamos que conseguir o cuáles serían los resultados en el mes 1, en el mes 2 y en el mes 3? Por ejemplo, en el primer mes con 50.000 visitas, algo súper realista y que puede tener literalmente cualquier persona, lo que conseguiríamos era con una tasa del 2% del seguimiento, de nuevo trabajando el tema de las llamadas a la acción, esto es súper sencillo, tendríamos 1.000 seguidores extra en ese mes. Luego en el segundo mes, duplicando las visitas, que no es nada raro, o sea, es algo completamente normal, 100.000 visitas con una tasa del 2% de seguimiento, de nuevo, serían otros 2.000 seguidores. Ya iríamos 3.000 seguidores en solo 2 meses. Y esto va de forma exponencial, va creciendo más y más a medida que pasan los meses. Por lo tanto, en el mes 3 no sería nada raro conseguir medio millón de visitas. Es algo súper normal y que puede pasar perfectamente. De nuevo, con una tasa del 2% de seguimiento, medio millón de visitas son 10.000 seguidores con un solo vídeo o repartido en varios vídeos. Esto ya de, depende de los análisis que hagamos, de los vídeos que funcionen, de si los replicamos y los seguimos haciendo o de si metemos nuevos formatos. Pero esto es algo súper realista y que puede funcionar y por lo tanto en 3 meses lo que lograríamos no son 10.000 seguidores, sino que serían 13.000 seguidores. Y así. Y luego, ¿cómo lo haríamos? Y aquí ya lo introducía lo que os he presentado en la diapositiva de Omar. Como veis, los colores están adaptados a este perfil, pero es algo súper sencillo y que todos podéis hacer. Sobre todo porque os voy a dejar la plantilla abajo en la descripción para que la podáis replicar y la podéis hacer vosotros para vuestros clientes. Lógicamente esto lleva tiempo y mucho análisis del perfil para saber qué es lo que quiere y qué es lo que necesita y cómo podéis vosotros potenciar como content manager su perfil en redes sociales. Y aumentar sus ventas o lo que sea. Así que si os ha molado este vídeo, totalmente improvisado, sin cortes, sin guión y sin nada, dejadme un like. Estos son los vídeos que seguramente sean más útiles, pero que menos visitas tengan, porque no tienen edición ni nada, y la miniatura va a ser súper sencilla, el título súper sencillo, pero va a ser muy útil, sobre todo para los que os dedicáis a esto o queréis dedicaros a esto. Esto es literalmente
con estas cosas tenéis una tasa del 80 o del 90% de conversión en clientes. Si le presentáis esto a un cliente, ya va a sentir que necesita daros algo a cambio por todo el esfuerzo que habéis metido, por lo tanto es probable que os contrate. También depende de la oferta que tengáis y demás, pero esto ya queda para otros vídeos. Si os ha gustado este vídeo, os animo que le deis like, que comentéis, que os suscribáis y todo ese tipo de cosas. El CTA, recordad, el CTA hay que meterlo en todos los vídeos, aunque sea raro. Y eso, un saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo.